Ya, por lo tanto, herencia legal, sexo y la genealogía. Primero que nada, ¿cierto? Eh, recordar las diferencias con la herencia mendeliana. Aquí, por ejemplo, si hablamos desde el punto de los ligamientos, dice cuando dos o más pares de genes no alelos se encuentran en el mismo par homólogo. ¿Qué significa? Significa que acá cuando hablamos de herencia legal sexo, primero que nada funcionamos con un ligamiento. Hay una relación que hay entre la herencia intermedia y codominancia, pero es distinta a la tradicional. Y existen los casos de que hay algunas diferencias en cuanto a alelos múltiples. Los cromosomas por lo general van a estar ligados, significa que esa persona puede ser la que va a tener una enfermedad o la que la va a tener como portadora. Y obviamente que todas esas cosas van a empezar a determinar un poco las modificaciones, las proporciones mendelianas que nosotros conocíamos. Por ejemplo, el 9 es a 3 es a 3 es a 1, ¿cierto? O el 3 es a 1 que conocíamos antes, donde decíamos nosotros el 50%, el 25-25 y lo teníamos como más o menos visto. Acá en estas ocasiones pueden cambiar. Eso es lo que se está refiriendo a eso. Desde el punto de vista de los ligamentos, de la herencia intermedia y de los alelos múltiples. Ya, en herencia intermedia y codominancia no existe relación directa. Y en cuanto a los alelos múltiples, si hay más de dos alelos, eh, para determinar una misma característica también no va a ser exactamente igual que lo que estuvimos viendo antes. Por lo tanto, aquí hay que quedarse de lo de la ley de Mendel, quedarse con el cómo proceder. Pero en cuanto a los resultados, hay modificaciones. Por lo tanto, vamos a tratar de determinar, ¿cierto?, qué pasa con los cromosomas X y los cromosomas XY, cómo funciona este mecanismo de transmisión de genes ligados y ojalá alcancemos a ver lo que tiene que ver con la genealogía, que en este caso cómo leer un árbol genealógico y cómo empezar a determinarlo y ver qué significa. Esto lo saben, ¿cierto? Esto lo saben, de que una mujer es X y un hombre es X. Cuando Obvio. en este caso sabemos que una mujer es homogamética, en cambio el hombre es heterogamético, ¿cierto? Que significa que los dos tienen ambos cromosomas iguales y el otro tiene uno distinto y el hombre es quien determina el sexo que viene después. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre o mujer para un caso normal? ¿Cuánto es la probabilidad? Me perdí. ¿Cuál era la pregunta? La que tiene el monito. ¿Cuál es la probabilidad de ser hombre o mujer? ¿No era 75-25? ¿O 50-50? Oh, qué buena pregunta sea. En este caso, 50-50. ¿Eso? Es, es más o menos eso. Ahora, por ejemplo, hay especies donde ocurre lo contrario. En este caso, por ejemplo, las aves, las hembras vienen siendo las heterosgaméticas y los machos son los homogaméticos. Por lo tanto, hay especies de aves en donde la hembra es quien determina el sexo, no los hombres, no el macho, ¿ya? Pero también a ese sistema se le conoce como Z y W. Ya no le coloquen como XY, sino que Z y W. Por lo tanto, pueden haber algunos ejercicios que hablen al respecto a Z y W y significa que se invirtió hacia el otro lado. De que en este caso, ZW significa que es una hembra y ZZ significa que es un macho. ¿Ya? Ahora, si hablamos solamente de los cromosomas sexuales, nosotros sabemos que están SXXY. Estos cromosomas van a tener ciertos sectores donde van a tener una característica que obviamente va a tener un gen
con cierta característica. ¿Ya? Y aquí obviamente que hay un esquemita donde dice que la porción no homóloga del cromosoma X, herencia legal al cromosoma X, porción homóloga entre X y herencia de comportamiento mendeliano, y porción no homóloga del cromosoma Y, herencia holándrica. O sea, significa que acá vamos a tener una parte que obviamente va a tener una característica, y que esa característica va a ser la que va a ligar al cromosoma X, y, y es una porción solamente la que va a tener esa característica. Y en el caso del cromosoma Y, hay una porción pequeña en este caso, que es la que da la característica, ¿cierto?, de una enfermedad o de que hay un hombre, ¿ya? Pero no es el cromosoma completo, sino que es una parte, es una porción. Porque ustedes saben que los cromosomas tienen muchos genes, y dentro de ese gene, una gran parte contiene una característica de enfermedad y las otras no. Tiene otras cosas. En el siguiente esquema se representa la determinación del sexo en individuos de la especie humana. Y ahí aparece un esquema donde dice que son homogaméticos, par de cromosomas XX, heterogaméticos, par de cromosomas XY. A partir del análisis del esquema es correcto afirmar que el esquema podría ser aplicado a todo tipo de organismo. Los individuos 1 y 5 presentan sexo homogamético. Los individuos 3 y 6 presentan sexo heterogamético. ¿Cuál de las alternativas será? Teniendo en consideración lo anterior, ¿no? ¿Qué podríamos decir aquí? Y hay una ayuda a memoria ahí. En los seres humanos y algunos mamíferos, la determinación del sexo es por medio de un par de cromosomas X e Y, pero para otras especies se utiliza, por ejemplo, el sistema ZW. Sí, pero O ahí sea que dice la que 1 no es. Es solo 2, ¿no? Sí, es solo 2. Ujú. Solo dos. Porque dice, el esquema podría ser aplicado a todo tipo de organismo. No, porque ya estamos viendo de que hay aves que son al revés. ¿Ya? Nosotros en este caso, el hombre es X, la mujer es XX, ¿cierto? Yo en este caso soy como hombre heterogamético, ustedes como mujeres son homogaméticas. Pero en el caso de las aves, ocurre lo contrario. La mujer es la heterogamética, o sea, la hembra, y el macho es el homogamético, por lo tanto, no se aplica a todas las especies. El punto 3 dice, los individuos 3 y 6 presentan sexo heterogamético. Y si yo voy a ver el 3 y el 6, ¿cierto? Aquí yo tengo el 3 y aquí tengo el 6. Ya inicialmente el 3 ya no es heterogamético, porque tengo un cromosoma X y un cromosoma X. Por tanto, la única opción que me queda es la 2, que dice que los individuos 1 y el individuo 5 presentan sexo homogamético. Y yo me puedo fijar por la figurita, que son las mismas. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, Sí, pero profe. me interesa que vayan manejando los conceptos homogamético, heterogamético. ¿Ya? Ya, sí. Homogamético, igual cromosoma, heterogamético, distinto. Par de cromosomas distintos. Y de que la especie humana va a tener el hombre como heterogamético, la mujer como homogamética. Ya en otra especie está el sistema ZW, donde ZZ en este caso es para un macho y ZW es para una hembra. Y ahora nos vamos a la herencia ligada al cromosoma X. Dice, en ser humano se han identificado algunos genes que se encuentran localizados solo en el cromosoma sexual X, y por lo tanto se trata de herencia ligada al sexo. Estos pueden ser de carácter dominante o recesivo. O sea, lo primero que la herencia ligada al sexo, hay caracteres que son dominantes y otros que son recesivos. Por lo tanto, si vemos primero lo que tiene que ver con la herencia legal al cromosoma X, yo tengo que tener en consideración lo que está en aquella tablita. Por lo general, las mujeres que tienen una herencia ligada a un cromosoma X recesiva,
por lo general se les conocen como portadoras. Por lo general. ¿Ya? Eso significa que van a haber una mujer normal, que obviamente que la mujer normal va a ser aquella que va a tener los rasgos dominantes, en este caso A, que puede ser ahí algún rasgo más adelante que vamos a ver, alguna enfermedad asociada a eso. Puede ser normal, ¿cierto? Pero portadora, en el caso que tenga una X pequeñita, o puede que tenga la enfermedad. En cambio, en el hombre, yo voy a tener un 50% de probabilidad de que mi hijo tenga la enfermedad o no la tenga. O sea, puede ser normal o puede ser enfermo. Y ahí yo tengo el 50% de la probabilidad. ¿Ya? Ahora, si yo hablo de una herencia ligada al cromosoma X dominante, yo tengo igual un 50% de probabilidad de que un hombre sea enfermo normal, pero en el caso de las mujeres, si los rasgos son dominantes, obviamente la mujer es enferma. Si los cromosomas en este caso son heterocigotos, igual es enferma. Y en el caso que sean recesivos, la mujer va a ser de tipo normal. ¿Ya? Y eso hay que irlo recordando porque esto después se van a ir aplicando a distintas enfermedades y distintas cosas. Y dice, en el hombre se da la condición de hemicigoto. ¿Alguien sabe lo que es hemicigoto? ¿Han escuchado lo que es hemicigoto? No. De que o sea, que en este caso la enfermedad se representaba en el cromosoma, sea recesivo o dominante, eso, o algo así. Ya, casi. En este caso dice que el hombre se da la condición de hemicigoto, significa que un cromosoma o una copia del gen va a tener la enfermedad. ¿Ya? Y en este caso, si se fijan, es el cromosoma X. ¿Ya? Ahora, si vamos viendo el punto de vista de las enfermedades. La hemofilia, que es un gen recesivo, es un trastorno que tiene que ver con la coagulación de la sangre que produce hemorragia en quien la padece. ¿Ya? Por lo general las personas, y se da bastante mujeres, con hemofilia tienen problemas con la coagulación y eso puede complicar muchas cosas. Afecta fundamentalmente a los varones, ya que las posibles mujeres hemofílicas no llegan a nacer, pues esta combinación homocigótica recesiva es letal en el estado embrionario. Pero las mujeres, por lo general, son portadoras. Y esas portadoras pueden tener la enfermedad leve o pueden no tenerla. Y cuando es leve, aún así es terrible. ¿Ya? Por lo general, como dice ahí, cuando las mujeres tienen los dos rasgos hemofílicos o heterocigosis en la hemofilia, no alcanzan a nacer, ¿ya? Y en un hombre que tiene hemofilia también es horrible. Un hombre con hemofilia por lo general tiene muchas complicaciones, incluso pueden hasta llegar a morir. Ahora, los genotipos y fenotipos posibles de una hemofilia van a ser los siguientes. Las mujeres, si padece en este caso, un gen dominante, se le va a conocer como normal. En el caso de que tenga, en este caso, como recesivo, uno solo de sus cromosomas afectados, va a ser portadora. Y en el caso de que tenga el rasgo, ahí es cuando no nace. En cambio, en el hombre, tiene un 50% de probabilidad de que tenga la enfermedad y otro que no.
Javi levantó la mano. Sí, profe, me perdí. No entendí nada. ¿A dónde te perdiste? En todo. Cuando dijo al inicio. Cuando la Connie dijo lo que significaba y después usted empezó a explicar, me perdí. Ya, desde... Creo que es mucha información. Ya, es que mucha información, ya. Ya, pero mira, si es bien sencillo. Vayan acordándose cuando nosotros jugábamos con la A y con la B. Acá es lo mismo, pero jugando con los cromosomas. ¿Ya? Acá vamos a tener las condiciones por ejemplo, dominante o recesivo con un hiperíndice. ¿Ya? El hiperíndice mayúscula, en este caso, indica los dominantes. El hiperíndice minúscula indica los recesivos. Si yo tengo una mujer que tiene, en este caso, porque estamos hablando de que estamos hablando de un cromosoma recesivo X, el cromosoma recesivo X en este caso es el que conlleva la enfermedad. Por lo tanto, si una mujer llega a ser dominante para ambos cromosomas, es una persona monormal. Si una persona tiene un rasgo dominante y uno recesivo, un cromosoma dominante y el otro cromosoma recesivo, se le dice que es portadora. Y en el caso que tenga los dos recesivos, en este caso quiere decir que presenta la enfermedad, que en este caso es la hemofilia. Pero como dice que los hemofílicos por lo general no llegan a nacer, por lo tanto no nace. El hombre obviamente tiene la particularidad de que tiene solamente un cromosoma X, ¿ya? Y ese cromosoma X puede ser o dominante o recesivo. Si es dominante, es un hombre normal. Si es recesivo, estamos hablando que presenta la enfermedad de la hemofilia, sí o sí. ¿Ya? Sí, Hasta, profe, ahí está más claro. hasta esa parte vamos bien. Hasta ahí voy bien. Por lo tanto, acuérdense de eso. Acuérdense de más o menos esa percepción. Porque ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Si dice que yo tengo una mujer portadora y un hombre hemofílico tiene una hija, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad que tenga hemofilia? ¿Cómo tendría que hacerlo ahí? ¿Qué procedería a hacer ahora? Usar el XH mayúscula, XH minúscula En este de la caso, mujer, que sería la portadora. y en este caso, ahora, cuando hablamos de los parentales, en este caso, yo empiezo a identificar cuál es la madre y cuál es la hija, o cuál es la hembra y cuál es el macho. Por lo tanto, acá yo coloco que la madre va a tener características de... Ya, pero háganse cuenta que esa H es un hiperíndice. ¿No es un hiperíndice? Ya. Pero háganse cuenta, pues. Ya, Y el hombre. Profe, yo puse la esa es la X. madre, ¿cierto? Porque me dice que la mujer es portadora. Y si nos acordamos de la diapo anterior, la portadora quiere decir que tenía un rasgo dominante y uno recesivo. Pero me dicen que el hombre es hemofílico. Por lo tanto, ¿cómo sería el hombre? X con H minúscula Una y la Y. minúscula y una Y. X con H minúscula y una Y. ¿Cierto? Profe, y esto hay que aprendérselo para la prueba. Sí, pues. Qué bacán, ¿cierto? Yupi. Al menos acordarse el cómo proceder. Porque por lo general algunos ejercicios te dan ciertas indicaciones, pero del proceder no. Ahora si tengo eso, yo esto lo puedo llevar a la típica tabla de Punnett, ¿ya? Y en este caso la coloco de esta forma. Ya, ese sería mi resultado, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo interpreto? Hay que hay un Dale, Javi. 50%. Ya, aquí para interpretarlo, y eso es lo distinto a lo anterior. Aquí para interpretarlo primero tenemos que ver cuánto obtuve de hombres y cuánto obtuve de mujeres. Hay En dos este hombres caso, y vamos a ver el caso primero de las mujeres, ¿cierto? Ya, ¿qué pasó con las mujeres?
Va a haber El una 50% contraria va a ser y portadora y la otra no nace. Exactamente. Por lo tanto, acá yo voy a tener en este caso el 50% de probabilidad de que una mujer sea portadora, en el caso de las mujeres, y un 50% de probabilidad de que esté en el cielo. Pobrecita. Ya, no, vamos a colocarla. No nace nomás. No nace, eso, Pero no ves que el nace. 50%. Porque suena fuerte decirlo así que no nace. ¿Ya? Profe, Buena cueva. Ya. De hecho, buena cueva porque alguien querría nacer. Ya. La falta. Ya, entonces dice, si una mujer portadora y un hombre hemofílico tiene una hija, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad que tenga hemofilia? ¿No es 100%? 50%. Vamos a tener un 50%. Ah, ya, entonces estaba Un bien. 50%. ¿Se fija? Y en el caso de un hombre, ¿cuánto será la probabilidad? 50% igual. 50% también. ujú, 50% si lo vemos en este caso como por sexo. ¿Ya? Ahora, esto también lo puedo representar en forma general. También lo puedo hacer. Pero ¿cuándo voy a representarlo en forma general y cuándo lo voy a presentar según porcentaje de sexos? Eso me lo va a determinar el ejercicio. ¿Ya? Porque yo perfectamente puedo decir un 25% tenía esto, un 25% tenía este otro, un 25% esto y un 25% lo otro. Pero tengo que considerar lo que me dice el ejemplo arriba. Por ejemplo, si me están preguntando por la cantidad de hijas que no tienen hemofilia, entonces yo me voy a fijar en el sexo femenino. Lo que haya obtenido de sexo femenino, yo me fijo ahí. En el caso de que me estén preguntando por el hombre, yo hago, ¿cierto? Y veo cuánto es la cantidad de hombres. Pero en este caso, si me preguntan cuál es el porcentaje de hijos que tendrían tal enfermedad, yo considero todo. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Pero hasta ahora los resultados tienen que tener evidenciado claramente. Obtuvimos 50% hijos y 50% hijas. De esos, hay, en cuanto a las mujeres, tenemos 50% de mujeres, de solo mujeres, que son portadoras, y el otro 50% que en este caso eran hemofílicas, pero no nacieron. Si nos vamos del punto de vista de los hombres, hay un 50% que en este caso es de tipo normal y el otro 50% que presenta la hemofilia. Y si lo hablamos en el conjunto, hay un 25% de mujeres que en este caso portadora, 25% de mujeres que no nacieron, 25% normal y 25% que tiene hemofilia en el caso de los hombres. ¿Sí? ¿O se me perdieron? No, sí Sí. se entendió, profe. Ah, claro. Ya. No, sí, es solamente que hay que empezar a jugar un poquito con esto, pero es la pregunta la que me va a indicar qué cosa. La pregunta me va a indicar qué necesito. O sea, tengo que poner mucha atención. Ahora, lo bueno es que son pocos los ejercicios que uno va a tener que hacer una tabla de Punnett para este tipo de casos. Por lo general, lo que más aparece en PSU es el caso cuando tenemos que verlo desde el punto de vista de los árboles genealógicos. Pero funciona con este mismo sistema. Y esto de Así los que cuadraditos pintados, los círculos, no eso es. entiendo nada qué significa. A esto vamos a ir. Pero por eso vamos a ir pasito a pasito, suave, suavecito. ¿No escucha el temazo que está sonando? Ya. Ah, no, ahora no. ¿Cuál era? Le bajaré un poco. Oh, ya. Es el de alza la mano. Leonardo, el temazo. Detalle. Ahora, siguiente problema. Si la hemofilia es una enfermedad producida por un alelo recesivo ligado al cromosoma X, se caracteriza por un retardo en la coagulación sanguínea. Un hombre cuyo padre era hemofílico, pero que tiene
el tiempo de coagulación normal, tiene hijos con una mujer que no presenta antecedentes de hemofilia en su familia. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno de esos hijos herede la hemofilia? ¿Cómo haría eso que está ahí? Profe, pero aquí se refiere con que un hombre cuyo padre era hemofílico, pero tiene el tiempo de coagulación normal. Mire, dice que cuyo padre era hemofílico, pero tiene el tiempo de coagulación normal. O sea que quiere decir que es normal él, pero su papá era hemofílico. O sea que él no es hemofílico. No. Aunque Entonces, por lo Es general un portador. cuando ¿O no? tienen hemofilia, por lo general ven cuánto demora en coagular y de ahí a partir de eso van viendo los grados de hemofilia que hay. Y en este caso, como dice que tiene una coagulación normal, no es hemofílico. entonces 0%, po. O sea, 0,000. Es que sí, porque si tiene hijos con una mujer que no presenta antecedentes de hemofilia, o sea que ya no tiene hemofilia. No hemofilia más no hemofilia. Ya. Datos. Y crack. Ahí están los datos, ¿cierto? Ese sería el hombre, en este caso, y la mujer sería de ese tipo. La probabilidad de que alguno de sus hijos tenga hemofilia, por lo tanto, sería 0, y lo podemos comprobar con un cuadrito de Punnett también, ¿cierto? Si en este caso el hombre, que el padre era hemofílico, pero él no es hemofílico, ya en este caso el hombre tiene un cromosoma normal y tiene el cromosoma, ¿cierto? Y la mujer en este caso dice que tiene normal. Si nosotros hacemos todo eso, el cuadrito Punnett, se van dando cuenta que ninguno de ellos tiene una probabilidad de ser hemofílico. Por tanto, la alternativa correcta era la A, tal como lo dijeron ustedes. Excelente. Ahora tenemos el daltonismo. Daltonismo también es una enfermedad que está ligada a este cromosoma. Chup, chup, para pisar. Ahí sí. Daltonismo o ceguera para los colores es la incapacidad para diferenciar entre el rojo y el verde y a veces entre el azul y el amarillo. Se debe a un defecto en uno de los tipos celulares sensibles al color en la retina. ¿Ya? Daltónicos, por lo general, hay muchos casos de daltónicos. ¿En el colegio no habrá alguno? ¿O ustedes que conozcan? Creo que Al sí. menos yo no conozco ninguno. Yo Tampoco creo que conozco. conozco a alguien, pero no me acuerdo cómo se llama. Porque yo siempre he querido estar con un daltónico para preguntarle cosas. Oye, ¿de Es qué que, color lo ves? es que eso me da la curiosidad, Da o sea, curiosidad. da curiosidad y Sí. empezaba a mostrarle, mira, oye, ¿esto de qué color lo ves? ¿Y esto? ¿Y esto? Y después, oh, tienes razón. Pero es por ahí. Ya, por lo general, ¿cierto? Las personas con daltonismo verían un semáforo así. Y yo me, Ay, qué paja. y yo me pregunto, ¿cómo lo Ay, hacen los que manejan? Yo sé que algunos usan gafas y todo, pero ¿y el resto? Pero es que arriba siempre está el rojo, en medio el amarillo y medio del abajo el amarillo. verde. Sí, Pero tendría que acostumbrarse a eso porque igual es raro. Por ejemplo, si un día es de que sol, han estado siempre así, pues. es que imagínense, uno de esos días de sol donde uno con suerte ve bien el semáforo. ¿Cómo lo hacen los daltónicos? Sigue al resto nomás. Y si él es el primero que tiene que Sale partir, Espera que le piten, ¿no? o sea, yo he tenido esas preguntas, pero bueno, son... Y de hecho hay pruebas para el daltonismo. Las personas con visión normal del color ven el número 8 y 8 57 y luego 57. y los daltónicos leen el 3 y el 35. Yo, Ay, yo vi un bueno, no TikTok soy de eso. Ajá. Pero si miren, si ustedes muchas veces se alejan así y colocan el color de la pantalla de otro color y así con los ojitos chinaditos, pueden ver el 3 y el 35. Pero No. no lo hagan ahora, no lo hagan ahora, ¿ya?
Como que no, a ver, espera. Lo veo No, igual. mentira. Yo igual, lo veo igual. Ya, el 857. Eso lo veo yo. Por lo menos no estoy piri. Ya, ahora, el daltonismo se van a dar los siguientes casos. Si ambos progenitores son daltónicos, todos los hijos e hijas son daltónicos. Ese es el primer caso. Ya, y eso es como regla. Porque así yo evito hacer siempre los cuatro y todo eso, sino que son como regla. Por lo tanto, si yo considero que ambos progenitores son daltónicos, todos los hijos de ellos van a ser daltónicos. ¿Ya? Y ahí está obviamente que viéndolo con un cuadro de Punnett, ¿cierto? Ese es un caso. El otro caso, si la madre es daltónica y se cruza con un padre que es normal, todos los hijos varones van a ser daltónicos. ¿Y qué pasa con las mujeres? Son portadoras. Van a ser portadoras. ¿Ya? En este caso las mujeres serían portadoras. Y los hombres van a representar la enfermedad. Y ahí está demostrado en el caso 2, pues, en el cuadrito Punnett, ¿cierto? Entendiendo que en este caso la D es del daltonismo, ¿cierto? Y en este caso entendiendo que el D es un gen recesivo. Obviamente que acá no está ordenado, pero se entiende la idea para la representación. Obvio. Si la madre es portadora y el padre es daltónico, la mitad de los hijos y de las hijas son daltónicos. O sea que si tienen dos niños y dos niñas, va a salir una niña daltónica y un niño daltónico. Eso es. Pero siempre y cuando la madre sea portadora y el padre sea el daltónico. Qué Ahora, confuso en esos casos. si la madre es portadora y el padre es normal, la mitad de los hijos varones serían daltónicos. ¿Profe? ¿Me saldrá algún problema con esto? Como para aprendérmelo. ¿Esto? Sí, me saldrá algún problema, así como, ¿qué pasa si la madre es Por lo portadora de general, daltonismo y es el que por lo padre general los normal? problemas son de esto, po. Solamente que después los problemas o te lo representan con que haga el cuadro de Punnett o te lo representan con el árbol genealógico. Pero vienen siempre con estas cosas. Te hacen siempre pensar. O te hacen pensar así como, ya, si yo tengo una madre de tal tipo y un padre de tal tipo, ¿qué voy a obtener en la siguiente generación? O te preguntan qué voy a obtener en la subsiguiente. Entonces uno tiene que calcular el que va a estar acá y después el de abajo. ¿Profe? ¿Por qué se llama daltonismo? Buena pregunta. Pensé que sabía, profe. No, porque por lo general las enfermedades muchas veces siempre tienen como un origen de la persona que lo descubrió o de algo así, pero el daltonismo, el nombre así como... Ya, pero yo no me da con las dos, así que lo voy a buscar. ¿De dónde viene el nombre? De Dalton. ¿Se imagina? Sería bacán. Eh, Era Dalton. ¿En Lo dijo serio? lo dijo como talla y era verdad. Oye, y es del físico. Ya, ahora sabemos que el daltonismo proviene del el físico, en este caso que era un físico británico, el que se conoce como John Dalton. Eh, bueno, el caballero era conocido, sí, po. Y él Sí, pues, tenía esa enfermedad, ¿ya? qué loco. Que era un físico químico él, bastante reconocido, también era meteorológico, decían algunos. Y
Y leyendo, él tenía daltonismo y por eso se colocó la enfermedad como daltonismo, por John Dalton. Medio descubrimiento que loco. hice recién, qué loco. Y me pregunto cómo hizo sus teorías, ¿las habrá puesto en colores? Ya, ya empezó la maldad. Ya, ahora, el daltonismo, ceguera a los colores, en el ser humano se debe a un alelo recesivo ligado al cromosoma X. Si una pareja tiene una hija daltónica y un hijo con visión normal, ¿cuál de las siguientes alternativas son correctas? La madre es daltónica, el padre tiene genotipo homocigoto dominante, todas las hijas de esta pareja serán daltónicas, los abuelos maternos no portan el alelo para el daltonismo, se espera que el 50% de los hijos varones sean daltónicos. La... ¿Qué pasaría aquí? Acordándose de lo anterior. Yo digo que es... Oye, pero todavía sigo pensando, ¿cómo habrá escrito la teoría atómica? la- Así, ¿con qué color de labio? Así como... Ya. ¿Podría volver atrás, profe? Por favor. Pero, Pero, ¿Ahí? No, pues en el pero otro. ese es un bob. Ya. No, uno, no. Otro más, otro más. es Pero que No, po. según yo quería- Ahí, otra. Esa. Ahí. Sí, esa ya. Es la D. Era la D, ¿verdad? A ver. que Todas tienen las que hijas. verlo. Es mi cigoto. Porque, ojo, dice, si una pareja tiene una hija daltónica y un hijo normal, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? A ver, Yo vuelve atrás. descarto la A. Sí, la madre no es daltónica. ¿Ya? ¿A dónde? Sí. O sea, la madre. Ponga las alternativas. Es que dicen vuelve atrás, después vuelve atrás. La A, yo descartaría la A y la B. ¿La I cuál? La B. Espere, pues, profe. Bueno, Para resolver el problema. De hecho, ya. la D igual. Según yo, la E. Entonces No es piénsenla, la C. piénsenla. Yo mientras sigo investigando de Dalton. ¿Cómo escribía Dalton? Es la E. Yo digo que es la C. Ay, no, pero. No, a ver. Un hijo con visión. ¿Cómo le afectó el daltonismo? Estuve buscando. No, pues la C no puede ser porque te está diciendo. Pero todas las hijas. Ah, el hermano de Dalton, Nadie- el hermano de Dalton también era daltónico. Entonces, ¿qué caso era, profe? El primer caso. ¿Ya se rindieron? No. Pero Es la C, profe. Yo digo que es la C. la F. Ya, primero que nada, los datos. Tenemos una hija daltónica y un hijo con visión normal. Y estamos hablando de los hijos. Dice, la madre debe ser en este caso. ¿Y qué sería ahí eso? Portadora. Portadora, excelente. Para entregarle el cromosoma, en este caso, a su hija. O sea, en este caso, como la hija es daltónica, necesita de alguna forma entregarle a su hija el gen. ¿Ya? Ujú. Pero como el hijo tuvo visión normal, por lo tanto, si el hijo tiene la visión normal, también tiene que tener un gen que sea normal. Por lo tanto, tiene que tener uno y uno de los cromosomas, para que vaya un 50% probabilidad para que se vaya a una hija y un 50% probabilidad que se vaya al hijo. Y el padre, en este caso, tendría que ser, en este caso, Daltónico. con el daltonismo, para poder Mm. entregarle a la hija el otro cromosoma, porque no hay otra opción. ¿Ya? Ujú. No tengo otra, porque es un solo X el que tiene el hombre. Y si yo Ujú. tengo una hija daltónica,
sea, yo tengo que entregarle un X que viene del padre, un X que viene de la madre. Ujú. Por tanto, Ah, según eso, ¿cuál sería ahora? La Ah, la B, C. la C. El que Porque sería ahí así. obviamente hacemos los cruces, ¿cierto? L. Era la E. Ah, la E. Puta, y en el último momento dudé. Y ahí es donde nosotros ocupamos estos cruces, ¿cierto? Ya una vez que yo identifiqué a mis padres, yo puedo hacer los cruces para probar cuánto es la cantidad que voy a tener. Y obviamente que voy a esperar que el 50% de los hijos varones sean daltónicos. O sea, de los casos que estábamos viendo anteriormente, ¿cuál era? Era, era ese. 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 Sí. Si la madre es portadora y el padre es daltónico, la mitad de los hijos y de las hijas son daltónicos. De ese nos estábamos refiriendo, ¿no? Pero aquí está en un ejercicio. Otro. No tengo otro, pero Oh, porque ahora nos vamos a ir a la herencia holándrica. ¿Les suena eso? no. 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 Ligada al cromosoma Y. Porque ya hablamos mucho de su cromosoma, pues, ahora hablemos del otro. La herencia holándrica, de hecho, es más fácil. No sé por qué, pero las mujeres siempre son más complicadas. Nah, ria. Ah, Los hombres Uh, son muy fáciles, muy básicos. Puede ser. Puede ser y no lo niego, pero a veces es lo mejor. No, el tipo de herencia legal sexo con genes exclusivamente en el cromosoma Y se manifestará en todos los hombres que lo lleven y lo transmitirá el padre a sus hijos varones. Y las mujeres no tienen nada que ver. ¿Esto es todo? ¿En serio? Pero déjeme anotarlo, no lo cambio. ¿Por qué los hombres son más propensos a estar calvos? Manife? De hecho, la calvicie también tiene que ver con uno de estos de la herencia legal al sexo. Por lo tanto, Ujú. podríamos decir que es genético. Oh, ¿Nico va a ser pelado? No, y sí. bueno, y hay otros casos también, pues, o sea, hay casos que las personas son peladas por estrés, son peladas por tener algunos otros Mi síntomas y abuelo se otras está cosas. pelando por estrés. Entonces, bueno, por lo general, por ejemplo, los que trabajan en educación y todo eso, siempre quedan pelados y es por estrés. Espero que yo no. Aunque igual se me cae el cabello, pero ¿para qué estamos con...? Que tampoco tiene tanto pelo. Es que me corté el pelo, ¿se acuerdan que antes tenía que estar con 1 kilo de gel? Sí. Te Ahora fuiste ya, al peña. ahí por ejemplo, pero son detalles. Ahora, la hipertricosis es un ejemplo de herencia holándrica o ligada al cromosoma Y. ¿Saben cuál es o no? La hipertricosis, Donde Cuando sale sale pelo en mucho la pelo. oreja. el síndrome del hombre lobo, ¿En justamente. serio? Así le llaman. Porque son personas que por lo general les sale pelo en todas partes. Incluso hay personas que son tan grave la cosa que la cara la tienen llena de pelo. Creo que conozco a alguien, o sea, conocí a alguien así. Yo una vez vi un documental de una persona que tenía así y que llegó un momento en que la persona se aisló de la gente nomás porque dijo que él era mucho el tema de estarse depilando todos los días en su cara para poder salir a la calle. Al final decidió no salir más a la calle Que ven y casi. quedó con la cara llena de pelo. O sea, le empezó a crecer pelo, pero no a un vellito así como una barbita, po. Pelo así como... No como las pelusas que le salen a los chicos. No como esas pelusas, Esa pues pelusa justamente. ordinaria que se queda. Ya, Tal vez escucho tiene esto. Ya. ahora, cuando hablamos de las genealogías, la genealogía no es nada más que una interpretación para saber, en este caso, los distintos parentescos entre un individuo u otro, saber
En otras palabras, ¿qué pasa con el pedigrí? Le llaman al conjunto de características que tiene una familia o una línea genética, ¿ya? Y esto lo podemos representar de una manera amigable, considerando los siguientes, eh, ¿cómo se llaman? Dibujitos o esquema o señalética. Simbología. Esa era la palabra, gracias. Y se me está, y yo la estaba buscando, pero justo no se me ocurrió. Los círculos, por lo general, son para las mujeres. Los cuadrados son para los hombres. Cuando hablamos de una mujer portadora, son aquellas que van a estar pintadas con la mitad del circulito, y si hablamos de un hombre, con la mitad del cuadrado. Si es una mujer que porta la característica, está completamente pintado. Si hablamos con un hombre que tiene el total de la característica, también. Si hablamos de la unión entre ese circulito con ese cuadrado, estamos hablando de que ellos hicieron una pareja. Y obviamente que si a eso va conectado, ya sea un cuadrado, un circulito con un cuadrado, o dos circulitos o dos cuadrados, quiere decir que tuvo una familia. Y esos son los hijos de los que tiene arriba. ¿Ya? Profe, nosotros pasamos eso en tercero, ¿verdad? El año pasado. Sí, sí. Tengo la guía de... Que era como lo último que estábamos viendo y después llegó el tema de todo ese entuerto y hasta ahí quedó, ¿no? Pero lo estuvimos viendo. Por lo menos vimos como la introducción de todo esto, sí. No lo alcanzamos a ver en detalle, eso sí. Pero sí lo vimos. Por lo menos vimos lo básico, que es lo que sirve para la PDT. Ahora, cuando nosotros hablamos de generaciones filiales, la generación filial 1, 2, 3, acá la representamos con números romanos. La generación 1, la generación 2, la 3 y así sucesivamente. Y con los números arábicos, que en ese caso es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, identificamos al individuo de cada generación. Esa es la simbología básica que necesitamos para la genealogía. Después, más adelante, se van añadiendo otras características, pero eso ya son cuando estamos hablando de genealogías más avanzadas. Pero por Profe, lo menos en PDT preguntan hasta esto nomás. me perdí en eso de que con los números romanos se indica el número de cada generación y luego el individuo de cada generación. Ya, es que ahí tenemos que verlo con un ejemplo. Veamos un ejemplo. Ay, espérame. No manches. Espérame. No puse el ejemplo, pues. No manches. Así que Ah, lo voy a editar porque tengo que poner el ejemplo. Si no, ¿cómo vamos a...? No se va a representar aquí. Ah, es que esta es la PPT de borrador, po. Tenía una Ah, PPT. no manches. Una PPT legal y una de borrador. No manches. No, me dio con decir eso. Ante extranjero. Mira. Es que eso... Oye, ¿qué, ¿se pega eso? ¿Qué cosa? No manches. El no manches, el ay, no más, muchas Pues cosas. órale. ¿No? Y el pues órale. No manches, Qué güey. raro son. Ya. Ah. Ya aquí está. Tan, 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 tan. Pongamos la cosa. 5 horas más tarde. Acá. Y acá. Y acá. Y acá. Ahí está. En este caso, cuando hablamos de generaciones, vendría siendo acá los números, aquí 1, acá 2, acá 1, 2, 3. A eso se refiere con generaciones filiales. ¿Ya? Acá hay 1, acá hay 2 y acá está la tercera.
Cuando hablamos de los numeritos, este es el número 1, este es el número 2, 3, 4, 5, 6, y eso por lo general los ejercicios te los van a ir determinando. Ah, ya entendí. En este caso, acá vamos a tener una mujer y un hombre, que en este caso son heterocigotos, dice ahí, pero son normales. Ellos tuvieron 2 hijos, ¿ya? Que en este caso el hijo es una mujer y un hombre. Pero el hombre, en este caso, es un individuo afectado. Si estos dos eran heterocigotos, significa que este es recesivo. O sea, homocigoto recesivo. Obviamente que el afectado y ella tuvieron que tener alguna pareja. Entonces ella se quedó con alguien de la misma característica, ¿ya? Pero él, en este caso, con alguien que en este caso era dominante. Por tanto, después esta pareja tuvo 3 hijos, donde 2 de ellos hijos eran dominantes y uno fue, en este caso, recesivo, portador. Y en este caso, esa pareja tuvo un hijo, pero el hijo le salió normal y obviamente en este caso sí heterocigoto. Esto mismo lo podemos ver para todos los casos del Mendel y obviamente que para la herencia ligada al sexo, pero recordando las cosas anteriores. A eso se refiere en este caso con todo eso que estábamos viendo aquí. Ahora, la herencia autosómica dominante. Cuando hablamos de herencia autosómica dominante, dice que corresponde a características dadas en cromosomas autosómicos. Estas se presentan en proporciones semejantes en hombres y mujeres. En este tipo de herencia, el carácter en estudio no se salta generaciones o se presenta en alta frecuencia en la genealogía. Por lo general, cuando hablamos de herencias autosómicas, que son del soma, no la herencia ligada al sexo, utilizamos solamente lo que es la genealogía para representarlo, porque es más fácil. Por ejemplo, si nosotros tenemos un carácter dominante que es para el color de los ojos marrones, y tenemos un carácter dominante para el pelo rizado, y otro para la oreja con lóbulo, ¿qué pasa aquí cuando empezamos a analizar esta genealogía? La mujer presenta estas características. Ya, si lo vamos viendo en la primera generación filial, ¿cierto? La mujer fue la que tenía estas características dominantes. Y el hombre en este caso era recesivo, ¿cierto? Pero Ujú. ellos ¿qué pasó? Que empezaron a tener harto hijos. Tuvieron como conejo. Sí, pues fueron como conejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuchú. Y solamente uno de ellos, ¿cierto? Que una fue una mujer, tuvo una pareja. Y ellos también fueron como el conejo. Porque sí, porque aquí hay 1, 2, después hay 3, hay 4, y hay 5. Se casó, o sea, Ey, tuvieron 5 hijos. Oye, ¿te qué parece No a mi perdieron abuela? el tiempo. Ya. es que eso yo creo que eran de tiempos antiguos. Ellos no perdían el tiempo. Ya, pero por lo menos se van fijando que se van dando cuenta de cómo va funcionando esto. Acá, cierto, tengo mis parentales. Después cada una de estas líneas que están acá va a indicar la cantidad de hijos que tuvo. Si es una línea de este tipo que está aquí, quiere decir que aquí hubo una unión. Por lo tanto, aquí vi una pareja externa, ¿cierto? Y aquí también, por ejemplo, hubo otra. Aquí también hubo otra. Y aquí también hubo otra. ¿Y dónde más hubo una unión? Ahí no. Ahí nomás. Ellos fueron prudentes, por ejemplo, el 6 y el 7 de la tercera generación filial. Tuvieron uno solo.
¿Se fijan? Ujú. Pero cada vez fueron disminuyendo, eso sí. Y estos también fueron prudentes porque tuvieron 1 y 1. Pero acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobrepoblación. Bleh. Podían hacer una población completa. Pero si se Sí. fijan, la segunda generación. Esto por si acaso nosotros podemos sacar de acá la proporción en porcentaje de cuántas personas también portaban esto. ¿Y cómo lo hago ahí? ¿Cómo? Yo puedo ir sacando la proporción de quién tenía la característica y quién no la tenía. Por ejemplo, en la segunda generación filial, ¿cuántos tenían esta característica y cuántos no la tenían? En porcentaje. El 50 y 50. No, espere. No, ya. Son 5 ¿No es el de... 60? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, Son 7, 8. 8. Son 8. Y 5 tenían. Y después hay 1, 2, 3, 4, 5 que tenían, en este caso, estas características. Y los otros 4 no. Y ahí yo puedo sacar entonces esos porcentajes. Y más o menos tener una visión general. Y lo puedo ir siguiendo, lo puedo seguir Como haciendo un con la siguiente generación. 63%. Un aproximado sería así, ¿cierto? 60 y algo. Y después lo puedo seguir haciendo con las siguientes generaciones para saber cómo va disminuyendo la característica o aumentando, etcétera, etcétera. ¿Ve que igual es entretenido ver este tema de los árboles genealógicos? Pero hay Sí. que empezar a analizarlo. Y ojo, en este caso estábamos hablando de herencia autosómica dominante, o sea, ¿qué pasa con los rasgos dominantes? Obviamente que acá nos fijamos que, aunque sea la mujer el que tenga el rasgo dominante, las siguientes generaciones, al menos el 60% va a tener ese rasgo dominante, y después la siguiente, al menos también va a pasar algo similar, y después, pero el rasgo dominante no se pierde. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los recesivos? Corresponde a características dadas en cromosomas autosómicos. Estas se presentan en proporciones semejantes en hombres y mujeres. Y en este tipo de herencia, el carácter en estudio se salta generaciones o se presenta en baja frecuencia en la genealogía. ¿Se fijaron la diferencia? Porque acá Sí. no me salto generaciones, pero acá me dice que sí se salta. O sea, si yo tengo un carácter recesivo, con los ojos claros, el carácter recesivo del pelo liso y el de orejas sin lóbulo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo podemos ver ahora esta imagen? Que la primera generación no lo tenía, entonces la segunda tiene la posibilidad de presentar estos caracteres. Ya, obviamente que miren, si nosotros partimos por ellos, obviamente que si los dos están sanos, pero la siguiente generación hay portadores, significa que la generación antes de la 1, antes de esta 1 que había, ellos o eran portadores o presentaban estas condiciones. Tenemos esas dos opciones. Ahora, como ellos, la generación 1 que está aquí, que estamos analizando, no la tenían, la siguiente generación pasó a tener portadores, ¿ya? Ujú. Pero los portadores por lo general no tienen la característica presentada. La generación siguiente también hubieron portadores. Y recién a la cuarta generación empezó a aparecer las personas que tenían esta característica. Y ese es cuando empiezan a preguntarse, por ejemplo, si yo era el papá y mi hijo yo quería que tuviera los ojos verdes y no tuvo ojos verdes, sino que tuvo ojos café. Y resulta que los dos padres tenían ojos verdes o ojos claros y empieza el tiro, oye, pues, este me salió con los ojos café, ¿qué pasó aquí? Pero resulta que los abuelos anteriores o los antepasados de ellos
tenían ese color de ojo. Y eso es lo que ¿Le hace pasa la porque, desconocida al cabro chico? y eso es lo que pasa porque había una herencia autosómica recesiva. Y eso es lo que pasa por lo general con los ojos de colores. ¿Ya? Por eso en el caso mío, por ejemplo, mis ojos se tienden a ver como medios verdes, aunque de esos verdes feos, sí, po. Pero era gracias a que mis abuelos, ellos tenían, mi abuelo tenía los ojos verdes, porque mi papá, ninguno de los dos tiene los ojos verdes. Mi tata igual tiene los ojos como verde, así como tipo, a ver, Es que mis ojos no como sé, ese sé qué verde verdes que cambia son. el sol, pues. Y de hecho, Y yo esos son tenía los la esperanza míos. de salir con los ojos verdes. No, y la Connie salió con ojos color caca. ¿Tus ojos eran color caca? Ya. Mentira, los míos son pardos al solcito. Por mi No, papá. y con los míos eso pasa como que un día muy clarito se ven muy verdes y otros días se ven como bien opacos, así como... Pero si no los ves al sol, se ven color caca. Ya. Ahora, cuando vemos una herencia ligada al cromosoma X dominante con una de estas cosas, lo vamos a ver más o menos representado así. Dice, corresponde a una característica dada en el cromosoma sexual X. Estas se representan por proporciones diferentes en mujeres y hombres. En este tipo de herencia, el carácter en estudio es más frecuente en mujeres. Se observa que en la genealogía, en alta proporción, los hombres afectados transmiten la característica a todas sus hijas y ninguno de sus hijos. Por lo tanto, si vamos viendo el primer caso, vamos a tener una persona, cierto, mujer, que tenía la característica o la enfermedad y el hombre no, ¿cierto? Obviamente que nosotros tenemos 50% de probabilidad de que un hombre tenga o no la característica. En este caso, como salieron solamente 3 hijos, 2 de ellas son mujeres, si hubiese salido otro hombre, ahí lo más probable es que el otro hombre no hubiese tenido la característica. Pero como salió uno, también tenía el 50% de probabilidad. Y tuvo la característica. No la acuerdo. Y las mujeres obviamente que la van a tener, ya sea como portadora o la tiene. Obviamente que este hombre se casó con una mujer que no tenía la característica, ¿cierto? Y tuvieron 3 niñitos donde las mujeres poseen la característica y el hombre no. Y una de esas mujeres se casó con un hombre que no tenía la característica, pero si se fijaron, 50% aproximadamente tenía la característica, el otro 50% no la tenía y hay un pequeño porcentaje que ese ni cuenta, ese casi. Ya, obviamente que acá se fue como bastante igualitario. Y obviamente que es lo mismo que estábamos viendo previamente, pero representado ahora mediante estos árboles genealógicos. Lo bacán de esto es que por lo general en PDT a ustedes hay más análisis de esto que hacer esto. Porque es fácil analizarlo, pero cuando hay que construirlo, cuesta un poco. Y por eso vamos a tener que dedicar una clase a construir este tipo de cosas. Oh, rayos. Sí, porque de acuerdo a un problema general que me den, yo tengo que empezar a construir cómo van a ser la siguiente generación y todo eso. Ay, es una Esto, paja esto. ¿En qué carrera estudian esto más que así, más bueno, específico? yo por lo menos sé que en enfermería sí. En mi carrera también. De Eh, obstetricia y eso. en todas las Vamos. que sea, en todas las que sea de medicina sí. Veterinario igual, primero. Igual, pues eso es como medicina, pero de animalitos, ¿no? Po. Ah, en serio no. Y veterinaria no es tan fácil tampoco, sí es como estudiar medicina, pero de animalitos. Hoy sí son un No, montón de animales. no voy a estudiar veterinario, voy a estudiar medicina. Y no, pues, y aparece todo esto del primer año. Ahora, ¿qué pasa con la herencia ligada al cromosoma X recesiva? Profe, ¿Ah?
Creo que es mucha información para mí. No, pero esto es como lo último. Sí, por suerte, porque Porque, yo igual ya se me estaba mire, confundiendo todo. esto es lo mismo, Es si esto es mucha lo mismo que materia. antes, esto es lo mismo que cuando estábamos viendo herencia legal, cromosoma X recesivo y X dominante antes, pero ahora lo único que hicimos es cambiarle la versión a dibujitos. Profe, ¿sabe qué? ¿Sabe dónde quedé yo? En la ¿Cuál mamá conejo. cuál es la mamá conejo? Ah, la La que, mamá conejo la era la que tuvo anterior. muchas. Ya, pero por lo menos quédense. Circulito, mujeres, cuadraditos, hombres. Pintado completo, tiene la característica, Claro, pintado a media, es que es portador. portadora. Ahora en el caso de los cromosomas X, las mujeres por lo general, casi en su mayoría eran portadoras, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo donde hay una mujer que es portadora y un hombre que es normal. Si esto yo lo tuviese que hacer en una cuadro Punnett, ¿cierto? Yo tendría más o menos las características, pero acá me están dando cuál fue el resultado de esa cruza. Y en este caso, ellos obtuvieron una mujer que era portadora, una mujer que era normal y un hombre que era portador. ¿Ya? El hombre portador estuvo con una niña que era normal. Y obviamente que los hijos todos físicamente salieron normal, excepto uno que es portador. O sea, una Una. mujer. Una mujer. Esta niña se juntó con otro niño y tuvieron más niñitos. Y estos fueron numerosos porque tuvo 1, 2, 3, 4, 5. Y de esos 5, un hombre, en este caso, fue el que tenía la característica y los otros eran normales. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una herencia ligada al cromosoma X? Va Las a ser más condiciones, frecuente los hombres y primero que nada, es más frecuente en los hombres que aparezca la característica, en este caso, completa. Las mujeres por lo general son portadoras. ujú. Y ahora lo único que hicimos es ver esto, pero desde un punto de vista visual. Y por eso nació este tema de la herencia legal cromosoma y con esto, con esta metodología, porque uno la puede analizar de forma visual. Entonces puedo ir diciendo, ah, ya, esta característica pasó aquí, aquí, ah, qué bacán. Incluso yo más adelante podría decir, por ejemplo, si aquí a esta mujer le añado una persona que es portadora, ¿cómo van a ser la probabilidad de hijos que van a venir acá? Por ejemplo, si me dicen que tuvo 3 hijos, ¿cuántos de esos hijos van a salir portadores y cuántos no? ¿O cuántos van a salir con la enfermedad y cuántos no? Para esto me sirve en este caso este tipo de genealogía. Y es por eso que vamos a tener que dejar una clase para construir, en este caso, esto. ¿Fue mucho? Sí, estamos Más o chiquitos. menos, más o menos. Más o menos.